Gaztelu baltzori, berreungudari oro sumin, zaintzen zaitu bentzaldun onak, naparraldez egin da bezin. Izkilu gorri zenbat gazte, bildur bako menditar lerden, eta horrek jatso jaun horreik, Jabierreko zaldun guren. Olite, ciudad navarra al comienzo de la ribera, donde sus calles con sabor medieval, sus casas nobles, sus portalones, nos recuerdan que fue corte de reyes. Del conjunto monumental de Olite, su castillo, pegado a la iglesia de Santa María, destaca sobre el resto de edificios. Las nuevas piedras indican expresamente la parte que en los años 40 fue reconstruida por la Diputación de Navarra. Así, de las ruinas del castillo, tras la quema ordenada por Espoz y Mina en la Guerra de la Independencia, para evitar que los franceses se hicieran fuertes en el recinto, se levantó majestuoso este castillo o palacio real. Su origen se remonta a muchos siglos antes. El origen del castillo se remonta al siglo I después de Cristo. Entonces, era una fortaleza romana, era el punto fuerte del recinto fortificado. Entonces, esta fortaleza romana es utilizada por los godos y ya después en la Edad Media por los reyes de Navarra. Pero es con Carlos III cuando se amplía esta fortaleza y se convierte en un palacio residencial mucho más lujoso. Este castillo, o Palacio Nuevo del siglo XV de Olite, es el máximo exponente de la arquitectura civil navarra y uno de los más importantes de Europa. La influencia francesa en el edificio es clara. Carlos III, su impulsor, era de ascendencia francesa y educado en Francia, y su deseo fue que la arquitectura del castillo-palacio sirviera sobre todo como soporte de la decoración. Pese a que en Olite se reunieron las Cortes de Navarra, se dictaron importantes leyes y nacieron y murieron reyes, el aspecto defensivo del castillo-palacio fue algo secundario. La construcción de esta parte de este edificio obedece más a la pura estética que a la funcionalidad de los edificios. Entonces, mezclados con todas estas torres decorativas aparecían los jardines, jardines colgantes que se llaman algunos por estar situados a unos 25 metros del suelo. Entonces, suponía una obra de arquitectura francamente impresionante para aquella época. En estos jardines se cultivaban plantas exóticas. Carlos III le quiso dar a su castillo o a su palacio un aire exótico. Entonces trajo plantas como los naranjos, los limoneros, algo muy extraño en estas tierras porque el clima, por supuesto, no es el adecuado. Le costó mucho cultivar este tipo de plantas, pero al final lo consiguió. También había animales. Se dice que en tiempos de Carlos III había leones, camellos, jirafas, incluso papagayos. Entonces, todos los fosos que rodean el castillo estaban ocupados por estos animales. En el castillo tenía una especie de zoo. Entonces, el patio de la pajarera es el lugar donde al parecer se criaban pájaros cantores, pero sobre todo canarios. Entonces, todavía se pueden ver en este patio los nidos artificiales construidos con yeso para criar estos pájaros.
Partes importantes del castillo de Olite son la Sala del Rey, la Galería del Rey, que reproduce elementos de la arquitectura religiosa, la Sala de la Reina y su maravillosa galería, un jardín colgante a modo de claustro. En la Sala de los Yesos quedan los únicos restos de la riquísima decoración. Los motivos ornamentales son mudéjares, aunque entre los lazos aparece la hoja de castaño, emblema de Carlos III. En las obras del castillo-palacio trabajaron centenares de maestros, tanto peninsulares como del resto de Europa. De las torres destacan la del homenaje, la de las 3 coronas, la de los 4 vientos y la torre del vigía. En el interior de esta torre se dice que estuvo retenida la princesa Doña Blanca. Al morir Blanca de Navarra, Blanca madre, el trono debería haber pasado directamente a su hijo, el príncipe de Viana, pero el padre no quiere dejar el trono. El padre era Juan II de Aragón, no quiere dejar el trono y comienzan las luchas con su hijo por el poder. Una guerra civil en Navarra entre agramonteses y beamonteses. Al morir el príncipe de Viana, en circunstancias extrañas, siempre se ha dicho, el trono debería haber pasado a su hermana, Blanca, pero sigue el mismo problema, el padre tampoco quiere dejar el trono y permanece retenida en este palacio durante 3 años, más o menos. Estuvo retenida, se cree, en una torre, lo que es la Torre del Vigía. Entonces, en esta torre existe un ventanal que todavía se conoce con el nombre de Ventanal Doña Blanca, porque al parecer este ventanal era la única comunicación con el exterior que ella tenía. En el Palacio Real había agua corriente, gracias a un hábil sistema del que todavía se conservan restos como las catas por donde iban las tuberías. En la torre del aljibe se almacenaba el agua. El aljibe tenía un sistema de agua corriente, algo también para aquella época pues casi impensable. Entonces, utilizaban un sistema, traían el agua desde el río, desde el Cidacos, y lo subían a lo alto de la torre, al depósito que está en lo alto de la torre, con un torno de madera, con una especie de noria. Entonces, el agua quedaba ahí almacenada en alto y desde ahí, por su propio peso, iba bajando. Entonces, tenían agua corriente en las salas más importantes, en los jardines, en los patios. Y algo también muy interesante es lo que en Olite se llama el huevo. El huevo es un depósito de hielo, como una especie de nevera, pero con un sistema antiguo. Entonces, es un pozo de unos 10 metros de profundidad con una cubierta ovalada, que es lo que se ve al exterior. Entonces, recogían el hielo y la nieve en invierno y lo metían en este pozo, en este depósito, donde se conservaba hasta el verano. Le servía para mantener alimentos, medicinas. Los jardines del castillo-palacio ocupaban grandes extensiones de tierra, desde los muros de la primitiva fortaleza romana o Palacio Viejo, hasta las huertas que hoy posee el convento de los franciscanos. En la explanada del castillo, en su parte posterior, se organizaban fiestas, torneos medievales y juegos con animales que los monarcas contemplaban desde la Torre de los 4 Vientos. Los platos de caza eran los más frecuentes en los banquetes reales, pero seguramente no tan exquisitos como los que prepara muy cerca del castillo, en la calle Mayor, la cocinera del restaurante Zanito. Vamos a preparar unas becadas, que según cuentan los historiadores era una de las piezas de caza preferidas por los reyes de Navarra. Entonces os voy a decir que estas aves conviene mantenerlas en el frigorífico 4 o 5 días antes de cocinarlas para que resulten más tiernas y sabrosas. Entonces el proceso para su preparación, después de limpiarles las plumas, es
conseguir los ingredientes, tenemos 3 puerros, 2 o 3 dientes de ajo, una manzana, media zanahoria, 3 cebollas, sus intestinos y sus higadillos, una copa un poco larga de armagnac, pimienta, caldo para terminar la cocción, la sal y 1,5 decilitros de aceite aproximadamente. Entonces, estas son las becadas con sus plumas enteras, sin tocarlas todavía. Y aquí tenemos las becadas ya limpias. Las hemos pasado por llama para terminar de quitarles los restos de plumas que les quedan. Y dejamos la cabeza entera con su espectacular pico. Lo que sí hay que hacer es vaciarles los ojos y el proceso es el siguiente. El pico se lo metemos por el buche, donde tenía el buche, volvemos las alas hacia atrás, la mantenemos así y la abridamos. Una vez que la becada está abridada, lo que hacemos es salpimentarlas . Una vez que tenemos el aceite ya con la temperatura adecuada, rehogamos las becadas. Tenemos que dar constantemente vueltas para que no se nos borren demasiado por un lado y muy poco por el otro. Una vez que tenemos las becadas ya con este color un poco dorado, vamos añadiendo el resto de los ingredientes. La cebolla, el puerro, zanahoria, el ajo y la manzana. Dejamos que las verduras se rehoguen bien rehogadas y cojan un color también dorado. Y aquí hay que esperar otro rato. Bueno, una vez que tenemos las verduras rehogadas junto con las becadas, le añadimos las tripas y los higadillos. Hemos limpiado la hiel, le hemos quitado la molleja y lo demás dejamos hacer junto con las verduras. Como os he dicho, estas becadas van a estar guisadas al armagnac. Vamos a flambear las becadas. Y esto es el último proceso antes de añadir el caldo para su cocción, que aprovecharemos el tiempo para hacer con Carlos una guarnición de patatas panadera, unos panes fritos y unas cebollitas francesas. Ahora que está flambeado, le añadimos el caldo, cubriendo las becadas. Y lo dejaremos hervir por espacio de 1 hora y media, 2 horas, hasta que consigamos que estén tiernas, para lo cual bajaremos el fuego a un mínimo y cubriremos la cazuela y las dejaremos cocer durante ese espacio de tiempo. Una vez que las becadas ya están tiernas, las hemos sacado del resto de la salsa, la hemos abierto por la mitad, la salsa la hemos pasado por el chino
napamos la becada con la salsa y el plato ya está listo para comer. En el municipio vizcaíno de Gatica, en el fondo del valle del río Butrón, rodeado de un bosque de gran belleza, se levanta el castillo de Butrón. Los pendones del linaje de los Butrón ondean al viento. Su escudo, 5 lobos andantes sobre la cruz llana de los Villela, y en las esquinas 4 butrones o butrinos, que eran el antiguo arte de pesca cónico propio de los pescadores vascos en este río, acuña buena parte de la historia de Vizcaya. En origen, se cree que el castillo fue en el siglo XIII una casa-fortaleza, que un siglo después pasaría a convertirse en castillo. Contrariamente al resto de los castillos del sur de España, y como todos los castillos de la franja cantábrica, el castillo de Butrón están siempre en zonas bajas porque tenía una función menos defensiva que la del sur, una función comercial, por lo tanto tenían que estar cerca de las corrientes de los ríos, donde podían tener molinos y podían tener también ferrerías que explotaba Butrón, y una función también de imagen. La defensa, había muchas defensas, pero muy cortas. Hasta principios del siglo XVI, el castillo de Butrón fue escenario crucial en las continuas y cruentas luchas entre 2 bandos de familias nobles, los gamboínos y los oñacinos. El papel que juega el castillo es primordial en toda la historia de Vizcaya en los siglos XIV-XV, más en el XV, pero ya en el XIV los Butrón eran secundones, los primeros eran los Mújicas, pero a finales del XIV se unen con la casa de Mújica, el único heredero de Butrón se casa con la única heredera de Mújica. En la contratación matrimonial están de acuerdo en que el primer heredero que tengan herede solamente Mújica y que el de segundo herede Butrón, pero eso se hace así, se realiza así, pero el que hereda Mújica luego se mete a franciscano y deja la parte de Mújica, la deja también a su hermano, que es señor de Mújica y de Butrón, o de Butrón y de Mújica, que a partir de ahí se van a llamar indistintamente Butrón y Mújica Butrón. En ese momento, ya estamos en el siglo XV, son los cabezas indiscutibles de todo el bando oñacino en Vizcaya y van a protagonizar muchas de las luchas contra los gamboínos, pero también en la Corona de Castilla, muchas de las luchas por la Reconquista. A partir del siglo XVI, los señores de Butrón se marchan de Vizcaya y se instalan en la corte, primero en Madrid y después en Valladolid. El señor de Butrón había sido nombrado almirante de Castilla. Sin embargo, hasta el siglo XIX el castillo se conserva completo y sus dueños poseen el mayor patrimonio de tierras y rentas de toda Vizcaya. Es en la primera guerra carlista donde se produce, es tomado por los carlistas, y en la liberación por los liberales es cuando se produce el derrumbamiento de todas las almenas, de la parte alta de la torre, y lo que hacen a partir de ese momento es alquilarlo con fines agrícolas y se le añaden caseríos, se le añaden construcciones que hacen que sea pues absolutamente un uso doméstico. El marqués de Torrecilla, descendiente directo de los Butrón, hereda el castillo y en honor a su esposa, una Arteaga de Plencia, encarga al arquitecto marqués de Cubas que restaure el castillo en 1878. El arquitecto respeta la planta medieval del edificio, la parte inferior de la muralla con las 17 troneras y la parte inferior de la torre del homenaje. Eleva las torres que pasan a ser irregulares, diseña los cubos con distintas alturas, adorna el castillo
y añade varias dependencias, como por ejemplo la capilla. El resultado es un castillo romántico pero medieval, con mezcla del neogótico, neorrománico y sobre todo con clara influencia del arte normando. El elemento más exótico que incorpora al castillo es el arco árabe, mezcla del de herradura con el apuntado gótico. Existen restos de canciones medievales épicas en euskera que hacen referencia al castillo de Butrón y a su señor. La más larga narra la quema de Mondragón en el siglo XV. Argi izarrak urten dau zeruan goian ostantzean. Bergararrok hasi dira traixoe baten asmatzean euroen artean dioela. Erre dezagun Mondragoe, lasterreon sar gaitezan. Kantoeko zarzaikeran, haen bizarrak ikara zirean, armaka ezin legien legez ezer. Gamboarrok sue baitean hasi dira, eta honega zurten daude beralan oinaztar barruangoak zein erre etzitezen. La fiereza de Butrón queda recogida, sobre todo, y la soberbia son típicas y van a quedar como típicos en la historia de Vizcaya, sobre todo por Lope García de Salazar, pariente de los Butrones, casado con Juana de Butrón, una hija del señor de Butrón, y que ya lo refleja en su historia, en sus bienandanzas, pero también va a quedar en el lema de Butrón, la fiereza que tiene, ya todos lo conocéis, va a quedar en algunas otras pequeñas refranes, por las treguas de Butrón, no te quites el lorigón, como diciendo, no te fíes de la tregua que te da Butrón, porque al día siguiente te va a coger por sorpresa y no va a cumplir su promesa. Tenemos un caso concreto a principios del siglo XVI, el señor de Butrón, señor también de Aramayona y de Mújica, pues en Aramayona manda que cuelguen a 12 maridos porque se habían opuesto a que él se marchase con sus mujeres. Y ante esa oposición los cuelga en la plaza del pueblo públicamente para que sirvan de ejemplo a los demás. Los actuales dueños del castillo lo conservan de forma impecable y han conseguido que el bosque centenario que lo rodea sea el bosque privado más importante de Vizcaya. Está poblado por 500 árboles de 70 especies, unas autóctonas y otras de países exóticos, y una variada fauna de aves y pequeños mamíferos viven también en este parque en el que majestuoso está enclavado el castillo de Butrón. En Guevara, a 15 kilómetros de Vitoria, las ruinas de su castillo dominan una vastísima extensión de terreno, la zona oriental de la Llanada, parte de la Sierra de Elguea y las tierras de Gamboa, anegadas hoy por los pantanos del Zadorra. Si los de Butrón encabezaron en el alto medievo el bando de los oñacinos, los de Guevara lideraron a los gamboínos. Desde su castillo y su palacio fortificado en la falda de la ladera, la casa de los Guevara dominó los pasos hacia Guipúzcoa y Navarra. El castillo de Guevara, importante baluarte militar del siglo XV, fue demolido al terminar la Primera Guerra Carlista por ser una de las fortalezas que con más tesón defendió la causa de Don Carlos. Hoy quedan pocas pero fuertes ruinas de este castillo. Por los lados sur y este de los paredones que limitan el recinto, se puede aún penetrar en las galerías abovedadas que corren por la parte baja de los muros. Quedan también en pie las ruinas del gran torreón que fue la torre principal del castillo. Dice la tradición que ante el que en su día fue impresionante castillo, los vecinos del lugar llamaron ladrón al noble que con esta fortaleza así retaba al poder real.
y de ahí que quedase para siempre asociado a la familia y apellido Guevara el nombre de ladrón, ladrón de Guevara. En ruinas se encuentra también el Palacio Fortaleza de los Guevara en la falda meridional de la Loma del Castillo. Los historiadores datan la época de su construcción muy a finales del siglo XIII o en las primeras décadas del XIV. De planta rectangular, con torreones en sus 4 ángulos, el conjunto tenía un gran patio cerrado por construcciones de un solo piso y planta baja. La puerta del Palacio Fortaleza se abría por el lado oeste y conserva todavía su arco apuntado. Destruido por el general Zurbano en la Primera Guerra Carlista, las únicas partes hoy restauradas por orden de la Diputación alavesa son algunos fragmentos de la muralla del Poniente y uno de los 4 torreones. En Suberoa, en el pequeño municipio de Iruri, Troisville, se encuentra el hermoso castillo de Lisabía, construido por Armand Préret, el autoproclamado conde de Treville. Gaztelu hau, abiatia edo egina izan da 1661 eta lanak urgentiak izan zien 1662 bi urten burian. Gaztelu hau eta obrada Comte de Treville zenaren. De Treville zena kuntia olu herriko oihal martxan batzuen semia zen. Eta egia bade, errege korte Louis XIII eta XIV izan zen be kortian, eta erregek ara igori zutian, erandelako musketerako nausiak, eta Treville kapitain zena ebai. Treville kapitaina jintzen ordien de Lisabia beita hau eta Gaztelehunen izena, huna bizitzea, bizitu zen 12 bat urte, 10 urte. Si bien no se sabe con total certeza, parece que el conde encarga la construcción del castillo al arquitecto y amigo Mansart. Obliga asimismo a la población a pagar impuestos para poder llevar a cabo la obra. Los campesinos desesperados y armados de escopetas, cuchillos y machetes se sublevan. Al mando de esta revuelta, Bernard de Goyeneche, apodado Matalás, párroco de Moncayoal, quien será vencido y decapitado en 1661. El conde de Treville fallece el año 1673 y es enterrado en la iglesia de Iruri, cerca del castillo. A pesar de ello, quedará inmortalizado gracias a la novela Los Tres Mosqueteros, de Alejandro Dumas. Más tarde, el gran Echaun de Iruri le dedicará una pastoral, Le Comte de Treville, Capitaine des Mousquetaires, que sería representada en los jardines del castillo el año 1966. Hoy, Pello Servei recuerda un fragmento de dicha pastoral. Jauregi paregabekua ihaltxatiz banian fiertate itan igaran denbora gozua Aña birnikila ez nian usted. Después de su muerte, el castillo Elisabía fue habitado por la familia Domorreal. A principios de este siglo, el castillo fue comprado por un coronel de la Armada francesa, el coronel Andurain de Meity,
de Mauleón. Actualmente son sus descendientes los que habitan y cuidan de él. El origen del castillo de Ezpeleta en Lapurdi se remonta al siglo XI. Fue don Aznar, uno de los 12 dignatarios del reino de Navarra, quien lo mandó construir. Ezpeletako gaztelua biziki zaharra da. Altxatu zuten lehen aldikotz, menderen 11. Gero, demora hartan, Ezpeletako jaurerritarrak Nafarreko erregearen menekoak ziren. Gero, lehen jaurerritarra Ezpeletakoa, zuen izena Don Aznar, izen espainola. Rikombre zen, ala erraiten zuten denboran. Eta Nafarreko erregeak zen Sancho Handia. Gero, ez dakit zepastu zen, baina erre zuten gaztelua. Norbitek, gerla zonbit batean. A partir del siglo XI, el castillo ha sido modificado más de una vez debido a los destrozos provocados por las numerosas guerras e incendios. Hoy apenas queda nada que pueda recordar a la antigua gran fortaleza. La torre, que se cree data del siglo XI, es sin duda la parte más antigua de las que se conserva del castillo. Ya en 1937 fue inscrita en el Inventario de Monumentos Históricos. Desde 1880, el castillo sirve de ayuntamiento del municipio de Ezpeleta.